Antonio. Don Horacio, ¿cuál es la historia detrás del canto al programa? Bueno, esa fue una obra por encargo, como se dice. Había que publicitar no recuerdo bien, las 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular. Y entonces... Es que esto es bien inédito, es la banda sonora para un programa de gobierno. Programa de gobierno, las 40 medidas, en fin, no eran las 40 medidas, parecía eran las pinceladas principales. Eran los titulares fundamentales. Claro, había una canción, por ejemplo, que se llama Canción de las Nuevas Relaciones Internacionales. El Vals de la Educación, la canción del Poder Popular, el Vals, la canción de la Cultura. Entonces, bueno, había que publicitar rápidamente, muy poco tiempo, y entonces le encargan a Sergio Ortega, que era de la Comisión de Cultura del Partido Comunista, le encargan que hay que hacer este trabajo, y él, tengo entendido que invita a Luis Advis para compartir la música, porque era un trabajo, digamos, hecho para ayer. Entonces había que hacerlo rápidamente. Se pusieron de acuerdo ellos, participó Julio Rojas, un poeta de entonces que bueno, hizo los textos, y todo eso yo creo que desde la concepción a la grabación del disco se hizo en una semana, digamos. Ensayamos, nos juntamos. ¡Qué locura! ¿Una semana? Sí, yo creo que debe haber sido todo fue muy rápido. Bueno, una canción se puede hacer en 3 minutos, digamos, no es tanto. El problema es más bien acordar, en fin, las voluntades, los tiempos. Eso se hizo y se grabó en muy poco tiempo, como se grababa entonces, digamos. Eso de demorarse un mes en sacar un disco, o 3 meses, era una cosa imposible. Había que hacer los discos en 2 días, en un día, con 3 micrófonos y tratando de achuntarle al tono y a la... Claro. Bueno, esa es la historia del canto para contar. Bueno, de hecho se dio muy pocas veces. Recuerdo que lo dimos, el canto para el programa lo dimos en Lota, el Día del Minero, tengo entendido que se dio en la playa, en Playa Blanca creo que se llama, ahí en Lota, y en otra oportunidad en el centro en una manifestación, en la Alameda, digamos, en una de estas grandísimas manifestaciones que se hacen. Horacio, lo que estaba sonando recién, el Venceremos, ¿qué hay detrás de este gran himno de la Unidad Popular? ¿Víctor Jara forma parte de su creación? No. El Venceremos es de Claudio Iturra, el texto, y la música es de Sergio Ortega. El Venceremos y el Pueblo Unido. El Pueblo Unido Jamás Será Vencido son las dos emblemáticas obras de Sergio Ortega, que era un militante muy, digamos, muy ordenado y muy apasionado. Viralizar. Marisol García, ¿qué podemos seguir complementando en torno a estas 2 piezas fundamentales? El Venceremos en particular. Venceremos, entiendo que Víctor Jara, aunque tú dices que no participó, entiendo que algo opinó, porque fue en algún minuto consultado sobre la letra. Y ahí, bueno, ahí en el libro tengo una anécdota que me fue relatada por Jorge Culón, de cómo Víctor Jara... ¿Qué dice Culón? Víctor Jara consideró que parte de la letra se le estaba pasando un poco la mano, y consideró que el Venceremos tenía que tener algunos versos más amplios y más atemporales con respecto a un lenguaje que se estaba tirando quizás para el lado del Pero espérate, es interesante porque... Sí, se hablaba del cochino burgués. El perro burgués. Hablaba del perro burgués. Claro. Pero bueno, esa anécdota hay que verla en su contexto. Yo no estaba ahí, ninguno de nosotros estaba ahí. Pero a Víctor Jara le importaba que este fuera un artefacto ideológico que pudiera trascender el tiempo y que no se aplicara, como sucedió con muchas discusiones de las que ustedes también fueron parte, como hasta dónde llegar con el compromiso a un programa determinado, a un gobierno determinado, y cómo la nueva canción tiene un aspecto completamente atemporal en sus mensajes, y ese es su gran mérito. Y otro que está muy acotado a la aspiración en ese momento de una campaña política actual. Esto es súper interesante, Horacio, porque ¿cómo se puede definir ya con la perspectiva del tiempo la línea tenue que divide la canción del panfleto? Y ustedes en algún minuto se conflictuaban con convertirse en instrumentos de... Ustedes
conscientemente eran parte de esto, no se discutía. Vamos todos para adelante. No se discutía, sí había una discusión. Nosotros no nos parecía extraño, digamos, era algo raro en nuestro gusto, nuestra manera de entender, en fin, esto de las canciones, ahí un poco un combo y otro, digamos. Ese era el ambiente crispado que se vivía. Entonces, claro, Sergio Ortega, un poco los Killa tenían una idea distinta y lo de los Killa era mucho más frontal. Y aparecieron estas canciones, qué sé yo, Las Ollitas y la batea. No solo La Batea, sino que otras canciones que hizo Sergio que eran muy funcionales para momentos, qué sé yo, yo no me acuerdo, eran algunas canciones Las Viejas Cuicas, bastante, incluso con cierta licencia hacia la grosería, en fin. Era algo extraño. Yo creo que había bueno, después en las discusiones nosotros hablábamos de este voluntarismo o del fondo caer también en este juego de que vamos a conseguir mayor audiencia apelando, digamos, a algo que ya la derecha planteaba de manera tremenda, que era el Patria y Libertad, qué sé yo, que salía a agredir de manera muy violenta, digamos, bastante fea, digamos. Y claro, ya eso la correspondencia era un poco es la lucha política que se trasladaba a un plano en que era muy extraño, digamos, ver el asunto de la música, de las canciones. Yo creo que tú, por ejemplo, Patricio, te restaste completamente de ese momento así de la batalla del combo en la canción. No, llegó volando. Pero eso ya es posterior y había como razón. Pero en la época de los años 70, no participaste de esas canciones, de ese tipo de canciones. No. Tengo una anécdota muy linda para contar a propósito de esto mismo. La Batea es obra de un cubano que se llama Tony Taño. El problema es que Tony Taño es el más grande director clásico de Cuba, el conocedor de Mozart más profundo que yo haya conocido nunca, y va todos los años al Mozarteum de Salzburgo con la Orquesta Sinfónica de Cuba a tocar a Mozart. Y escribe La Batea. ¿En serio? Qué acto subversivo, podríamos decir. Ahora, pero esto es súper interesante, porque lo que nos dice Horacio Loro Salinas es que también se respiraban disidencias o contradicciones al interior de los conjuntos. Por un lado estaba esa pelea polarizada, dura, combo y patadas, coyuntural, canciones que hacían un retrato mínimo y preciso de una situación que se estaba viviendo en aquel entonces, pero por otro lado buscar una visión más global respecto de canciones que podían trascender y que hasta el día de hoy uno las lee como una canción que tiene un lenguaje universal finalmente. Sí, pero es que yo creo que Sergio Ortega, de quien yo guardo un cariño muy grande, un gran músico chileno, él tenía una idea de la funcionalidad de cierta música. Entonces, para eso, y yo creo que era una ilusión de pretender llegar a sectores, por ejemplo, populares ya con una cumbia. O vamos a la clase media con una samba, porque una samba argentina más para la clase media. Él tenía unas teorías muy extrañas respecto de un cierto dominio desde su parte de la música, como un poco lo que sucede con la comunicación hoy día, la música. Yo sé cómo llegar a ese segmento social. Entonces, bueno, se trataba de dar una pelea, por lo demás, bastante desigual en lo que a medios de comunicación se refiere. En esos años, toda la publicidad se hacía con la Brigada Ramón Parra. No había muchos diarios, había muy pocos, digamos, y por eso que la cosa callejera tenía mucha importancia, la gráfica callejera. Pero en el asunto musical surgieron estas teorías, digamos, de que vamos a hacer canciones como para destruir, aquí, contarla firme, y sacarle la cresta. Dejar la escoba. Ahora, eso, que es bastante efímero como pensamiento, ¿no? A nosotros nos violentaba un poco porque no veíamos ninguna ligazón de eso, ni con Violeta Parra, ni con lo que es la tradición popular, que a esos extremos nunca ha llegado. La cosa más
pícara puede estar presente, digamos, la picardía, en fin, cierto doble sentido en algunos casos. Pero no funciona la violencia. Pero nunca el uso abierto de la ofensa, digamos, que un poco... Ahora, te repito, los ánimos estaban tan crispados, era tan terrible el modo que se conspiraba contra el gobierno que realmente la rabia era inmensa. Entonces, Ánimos crispados, Chile polarizado. ¿Cómo reaccionaba Pato Manz en aquel entonces frente a ese contexto? Como todos. Yo era parte de la rabia. Yo era parte de la rabia. De la rabia y de la creación, porque tienes En aquella época